Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de La Hoguera de los Necios, nuestro podcast sobre cine, historia y tragicomedia. Un saludo de mi parte, me llamo Pablo García, podéis encontrarme por ahí como PA García. Y también un saludo de los otros dos que formamos este trío, que son dos hombres, no sé si llamarlos hombres, muchachos, jóvenes adultos. Viejóvenes no, diría que no, pero jóvenes adultos sí. Os voy a decir una cosa, sois unos muchachos perfectos, sois la perfección. ¿Y sabéis por qué os digo esto? Sabemos. ¿Estás borracho ya, Pablo? Os digo esto porque sois lo que todo padre y toda madre desea que sean sus hijos, personitas a lo que no les falta ni sobre nada. Tenéis dos piernas, dos bracitos, una cabeza, 5 deditos en cada mano. O sea que sois espléndidos. ¿Cómo estáis? Estamos súper bien hechos. Estamos choscos, pero súper bien hechos. Correcto. Bueno. Un saludo, Lobrido. Un saludo, Amaro. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Todo bien? Hola, Amaro. Yo un poco de bajona, no te lo puedo negar, Pablo. Estoy un poco de bajona, ¿Qué pasó, hombre? Nada, hombre, es que, bueno, lo vamos a contar a nuestros escuchas, que tenemos ahí una competición con nuestras parejas al Trivial por Skype, y ayer hemos sufrido nuestra tercera derrota, Esto no puede ser, esto es un desastre. 3-1, y nos creíamos tan listos. O sea, yo dije, tenemos a Lourido en nuestro equipo, que es como tener en una pachanga de fútbol a Messi, tío. Es que es imposible perder. Y perdimos igual, tío. A Messi lesionado. Qué triste, amigos. Pero bueno. La Louripedia. Una tercera derrota ya no es una... Ya hay que asumirlo, que esto no tiene solución ya, Ya es tendencia, efectivamente. Bueno, amigos y amigas, hoy volvemos a hablar de cine. Vamos a hablar de una película, un clásico del cine de 1975 llamada Dersu Uzala, o Dersu Uzala, que es como se pronuncia al parecer realmente. Una película del director japonés Akira Kurosawa. ¿Y por qué no le ponen tilde? Para que no nos enteremos. ¿Son tontos o qué? Por ahí se ve con tilde, Sí, la Wikipedia tiene tilde. Bueno, Akira Kurosawa, director japonés, si os parece vamos a empezar hablando un poquito de él por darlo a conocer a nuestros oyentes. Bueno, seguro que lo conocen, pero bueno. A ver, tú das todo por hecho. Yo cuando me dijiste de que íbamos a hablar de Akira Kurosawa y de Dersu Uzala dije, hostia, vamos a hablar de manga. Es una película manga y el tío debe ser un director manga. O debe ser el que inventó la Nintendo y debe ser un juego famoso de la Nintendo o algo así. O sea que no das nada por hecho, Pablo. Pues te voy a decir que Akira Kurosawa... No sabemos de cine tanto como vosotros dos. Influyó mucho en el manga, sobre todo en este manga sangriento. Tiene una película Akira Kurosawa llamada Sanjuro, que en un duelo final con katanas y tal, eran samuráis, pues tenía una maquinita para que disparase aquí un chorrito de sangre, ¿no? Según le daba un tajo. Pues resulta que se les estropeó la máquina y salió un chorrazo de sangre inmenso y les moló tanto que lo dejaron. Y eso, en el cine de Peckinpah, de Tarantino y en el manga, eso es muy mítico, ¿verdad? O sea, de un error salió una influencia grandísima, cuidado, Mira tú, revolucionó ahí la violencia en el cine. Bueno, pues yo empiezo a hablar, muchachos, cuando queráis me interrumpís. Ya sabemos la mecánica y nuestros oyentes seguro que también. Bueno, lo primero que podemos decir de Akira Kurosawa, aparte de director de cine, lo segundo es director de cine japonés y lo tercero es que es el director de cine japonés más famoso, el más conocido, fue el que abrió la puerta del cine japonés al mundo con su película Rashomon, de la que luego hablamos. Y curiosamente, Akira Kurosawa es el director japonés más occidentalizado. Decía Spielberg de él que era el Shakespeare del cine contemporáneo. Descubrí por ahí. Vaya, creo que Spielberg y algún director que incluso llegó a producir alguna de sus películas, o sea, le tenían bastante aprecio. Lucas y Coppola. Pues efectivamente, Kurosawa era un ciudadano del mundo y sus películas llegaron a todo el mundo, porque no se limitó, no miró para adentro a su cultura japonesa, sino que
influyó y fue influido por la cultura, bueno, de todo el mundo. Una explicación de esto, por ejemplo, es que cuando Kurosawa era un muchacho, le encantaba ver películas de vaqueros, cine americano mayormente. Le encantaba John Ford, lo oído. ¿Quién era John Ford? John Ford era un El de los director coches. americano perdón, El de los coches, ¿no? el de los coches. Hizo coches y películas muy buenas. Perdón. Lo que pasa es que en esa época hacía carruajes solo todavía. ¿Qué iba a decir yo? Que ya me perdí. Fue considerado como uno de los mejores directores de todos los tiempos. Incluso me acuerdo que creo que era en la época de la caza de brujas, en una reunión que tuvieron varios directores, se levantó John Ford y dijo: hola, soy John Ford, hago westerns, yo no voy a participar en esta mierda, y se piró. Bien. Preguntado a Akira Kurosawa sobre el tema de cuáles eran sus directores occidentales favoritos, dijo: voy a decir tres: John Ford y John Ford. Oye, Esto aparece en su autobiografía. Y después, ¿qué más? Aparte de ver cine occidental, él en general se educó en una escuela que sí que tendía a tener pues una amalgama ¿eh? De influencia, sí, de sí. influencias, y mucho en lo occidental. Kurosawa siempre defendió que el cine y la cultura occidental eran tan importantes como la propia, claro, para lo que pasa tener es que, una visión amplia. como tú nos comentaste el otro día, esto también le perjudicó un poco en Japón, porque los japoneses son un poquito suyos. Y eso de que sus películas tuviesen algunos detalles occidentales allí no le gustaba mucho, no, Efectivamente, no les entraba. a raíz del éxito internacional de Rashomon, una película de los años 50, que fue la que le abrió las puertas, ¿no?, al mundo, algunos círculos japoneses empezaron a decir: "Bueno, si Europa y América entienden las películas de Kurosawa, es que no hace películas Ya. realmente japonesas", ¿no? Tuvo un poco esa circunstancia, sí, muy... Bueno, Según parece, después en algún momento también cabreó a Occidente, en especial a los americanos, por alguna peli que hizo sobre las consecuencias tenía una relación ahí de amor-odio con Estados Unidos, ahí de muy... Hiroshima y Nagasaki, que hubo un par de pelis que no tuvieron éxito porque decían que eran muy antiamericanas o anti-occidentes. El tío iba más o menos por libre. Esa película fue la única vez que participó un actor americano, ¿no? Fue la película en la que participó Richard Gere, Anda, ni idea. en la que comentabas tú ahora, sobre las Ah, no, es consecuencias de que la... las que yo comento son como de los 60 o algo así, ¿eh? Es que Kurosawa también fue un director muy politizado en contra de su voluntad, digamos. O sea, las primeras películas que hizo tuvo que... Había censura del régimen japonés. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, que se instalaron allí los americanos, una temporada, había censura en contra del cine japonés. Bueno, sus Sí, películas a hay veces... una película que no me acuerdo cuál es, que primero se la censuraron los japoneses antes de llegar los americanos por ser excesivamente occidental, y después cuando llegó los americanos y ocuparon Japón, también se la censuraron porque decían que valoraba mucho el sistema feudal japonés o algo así, Claro, y se la prohibieron hasta el año 52 o una cosa así. es que según cuando estuvieron gobernando aún los propios japoneses, cuando estuvieron ahí los americanos, le dejaban hacer unas cosas y no otras, Pero es curioso, efectivamente. la misma Sí, película la censuraran por un lado los japoneses y después los americanos también la censuran, o sea, es curioso. sí, Si le dieron no, por... no deja contento a nadie, se nota que el tío pensaba por sí mismo y le daba Sí, igual quedar bien correcto, con unos que con otros. es una buena Exacto. apreciación, sí. Le dieron por todos lados, pero bueno, no simplemente por ir a su aire, no por ser polémico especialmente, ¿no? Sino porque cada régimen tenía su política, su concepción de lo que era correcto, digamos, ¿no? Ujú. Vale, bueno, pues este aspecto de director occidentalizado, eso, lo vemos en esta influencia de los westerns y en sus películas lo vemos mucho en sus planos, usa mucho esto que se llama el plano americano, que es el plano que coge al protagonista de manera que se le vea la pistola, ¿no? Esto se inventó un poco por el cine del oeste, ¿no? Sí, esto se inventó, es un tipo de plano que no existía, y primer plano, plano medio,
plano general, pero el plano americano descubrieron que en el western no quedaba bien que no apareciese justo por debajo de la cintura la pistola. Entonces se inventó ese tipo de plano. Usa ese tipo de planos, usa el zoom, o sea, con teleobjetivo, suele grabar con teleobjetivo. El tipo de transiciones que hace en algunas películas, creo que lo tenía Rashomon y también lo tenía La Fortaleza Escondida. La cortinilla, sí, que copió luego George Lucas. Sí, que George Lucas tú lo ves y de repente unas pelis de los 50 hacen una transición de una escena que no tiene que ver a otra, con una cortinilla así, lateral. Pues Lucas lo copió, pero de cabeza. Fusilaron muchos a Kurosawa, como veremos. Y otra cosa muy importante de esta influencia, digamos, americana o europea, más bien americana, es el ritmo, que quizá hoy en día ves una película de Kurosawa y no es una película trepidante, tiene un ritmo, suelen tener el ritmo pausado, a veces planos estáticos, pero bueno, comparado con otros directores japoneses, el cine de Kurosawa tiene mucho ritmo. Ese es el asunto, Es digamos. trepidante incluso. Es trepidante, comparado con Ozu o Mizoguchi, las películas japonesas típicas son más bien Oliver y Benji, que está media hora en llegar a la portería, pues Pero sin correr. sin Que eso aún correr. daría dinamismo, pero no, ni siquiera. Kurosawa, en Los campos contraste, de fútbol en Japón son muy grandes, ¿eh? Esto no lo he visto. Kurosawa, en contraste, tiene bastante, para mí, bastante equilibrio entre planos estáticos. Él era un esteta, como Kubrick, que era pintor, se recreaba mucho en la composición del plano y la cámara fija. Pero bueno, para mí tenía un equilibrio entre estatismo y ritmo. Que Sí, otros pues directores él, japoneses. lo que decíamos de John Ford, que él era muy fan de John Ford, pero creo que él movía más la cámara que John Ford. Ya hace Sí. bastante tiempo que no veo películas de John Ford, pero John Ford solía, yo sitúo la cámara y yo no muevo la cámara, que se muevan los Mm, actores, que entren en mm. escena, que salgan. Sin embargo, Akira Kurosawa hacía más movimientos de cámara. Y Sí, desde él luego en Der Sursala se mueve bastante la cámara. se mueve, se mueve. Por ejemplo, esta película Rashomon también tiene unos movimientos de cámara muy curiosos, como de repente está lejos, sin cortar plano se acerca al protagonista y luego se vuelve a alejar sin cortar. Hace unos movimientos, bueno, tenía personalidad también. ¿Qué más? Vamos a seguir con esto de su influencia occidental o de todo el mundo, más bien occidental. Por ejemplo, lo vemos en su película Yojimbo. Su película Yojimbo, con Toshiro Mifune, es curiosa. Fue fusilada después por la película por un puñado de dólares de Sergio Leone. Fusilada tal cual. Clint Eastwood hace de Toshiro Mifune tal cual. Aquí, Incluso los detalles de comedia, no literalmente los mismos detalles, pero la musiquita en según qué escenas, una musiquita así jocosa, tal cómo cual. enfrenta a los distintos bandos. No Sí, me sí. extraña, no sé si lo ibas a comentar, Pablo, que después Leone perdió. Le dijo, parece ser que se encontraron y le dijo, me ha encantado tu película, Sergio, lo malo es que es mi película. Correcto. Fueron a pleito, al final llegaron a un acuerdo y siempre dijo Kurosawa que ganó más dinero por un puñado de dólares que con su propia película. Ah, qué bueno. Curiosamente. Pero esta influencia es de ida y vuelta, porque resulta que a su vez Yojimbo es una adaptación más o menos libre de una novela americana, de novela negra de Dashiell Hammett llamada Cosecha Roja. Ahí vemos que las influencias de Kurosawa eran de ida y vuelta, de ida y vuelta. Esto también lo vemos en otras películas suyas, en las que, por ejemplo, adaptó a Shakespeare, en Ran, en Trono de Sangre, adaptó a Shakespeare, A Dostoyevsky también, a a Dostoyevsky, Gorky, a Maxim también Gorky, Dostoyevsky una película llamada El Idiota, a Tolstoy una película llamada Vivir, a la Shakespeare pro- varias veces, además, creo que lo molaba bastante. sí, 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 era muy fan. Y en la propia película que es objeto de nuestro podcast, Der Suzala, también es una película de un libro, una adaptación de un libro ruso. Una autobiografía, sí. Exacto. Como vemos, y a su vez,
aparte de recibir influencias, pues Kurosawa, por supuesto, las proyectó en todo el mundo. Los Siete Samuráis, quizás su película más famosa, tuvo un remake, bueno, tuvo miles de remakes, uno oficial que es Los Siete Magníficos, pero bueno, luego hay, por ejemplo, la película Bichos también es Los Siete Samuráis. Entonces el patíbulo también no tiene influencias. Todo ese rollo que es de reunir a un grupo para hacer un objetivo, ¿no? Viene un poco de ahí. Pero hay más influencias. Por ejemplo, La Fortaleza Escondida, una película de Kurosawa de los años 50, influyó muchísimo en la primera película de George Lucas de la Guerra de las Galaxias, que ahora se llama Star Wars, en Una Nueva Esperanza. Me ha gustado eso de la Guerra de las Galaxias, que ahora se llama Star Wars. Correcto. Sin ir más lejos, el casco de Darth Vader tiene un casco inspirado en un casco de una armadura de samurái. ¿Qué más? El uso de las cortinillas que decía Lourido. Las espadas láser son espadas samuráis, clarísimamente. Los duelos a espada, correcto. Katanas en vez de espadas láser. Luego está los dos personajes protagonistas de La Fortaleza Escondida son una pareja medio cómica, uno muy alto, uno muy bajito, que son guerreros de dos y C3PO tal cual. El propio argumento de la película es una princesa en apuros. Bueno, eso ya es... Lucas siempre reconoció la influencia de Akira Kurosawa en general No me hace que lo denunciara. y de esa película incluso parece ser, se cuenta que el nombre de los Jedi viene de Jidaigeki, que es el género de los Siete Samuráis, de Trono de Sangre y cosas así. Entonces, de Jidaigeki, él sacó Jedi. Correcto, cierto. No lo tenía apuntado, pero es correcto. Y aún podemos ir un paso más allá y ya acabamos con esta sección. La propia música en muchas de las películas de Kurosawa es música europea, tal cual. Por ejemplo, en Rashomon le pidió a su compositor que copiase el bolero de Ravel y lo hizo, vamos. Si veis la película, hay una escena que suena de fondo el bolero de Ravel disimulado. Pero hay más, en otras películas como Barbarroja, protagonizada por Toshiro Mifune, que es un médico y tal, también le pidió al compositor que copiase música de Beethoven y de Haydn en su película Ran. Ya tenías que meter a Beethoven. Es que no sé qué viene esta mierda. Sí, el himno de alegría, por cierto. En la película Ran, que es una película así de samuráis feudales, pues al mismo tiempo que estar basada en una obra de Shakespeare, usa una banda sonora muy wagneriana, vamos. Como vemos, Kurosawa bebió de todo el mundo. Y otras películas suyas conocidas, yo creo que ya hemos citado las más conocidas. Otra que nos queda, El infierno del odio, también es muy destacable. Bueno, fue un director muy longevo. Siguió dirigiendo pasados los 80 años, murió con 88 y creo que dirigió unas 30 películas por lo menos. Der Suzzala, la nuestra, creo que es la número 27 de su filmografía. Dirigió pocas películas porque, según parece, sus proyectos eran muy complicados y eran muy caros y no todo el mundo estaba dispuesto a financiar. Entonces solo hizo 30 películas básicamente por eso, porque era muy complejo la organización de sus películas y la financiación. Entonces, pues... Sí. Sus rodajes siempre fueron muy exigentes, dicen siempre todos los que trabajaron con él. Por ejemplo, en Los Siete Samuráis hay una escena, una batalla final ahí, en el barro, que Kurosawa quería que se hiciese en el barro y les costó Dios y ayuda moverse en el barro. Era tan exigente que cuando la única película que creo que hizo en Hollywood, bueno, que empezó a hacer él, la de Tora, 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 que él empezó en esa película, no iba con su grupo de trabajo habitual y duró 3 semanas. Allí no aguantaban su forma de trabajar, no lo entendían. Entonces, lo acabaron. Parece ser la parte que tenía que hacer Kurosawa era, no sé si tenía que ser 2 horas y media o algo así, y él en 3 semanas ya tenía rodado para 4 horas. Y dijeron, ¿pero de qué vas? Bueno, sí, y lo que bien dice Amaro, que acabó bastante peleado con todos y lo acabaron chimpando de la producción.
Sí. Bueno, eso si tal lo comentamos después, las circunstancias anteriores a rodar de Suzzala, porque ahí también tiene miga. Bueno, Me vale. gustaría decir, antes de entrar en eso, un par de cosas. Bueno, ya lo hemos dicho. Yo Sa- añadiría algo un poco más en detalle, sobre todo sobre Rashomon, Ajá. que es la peli que le da fama internacional. Si no me equivoco, creo que medio se inventó adrede el Oscar a mejor película extranjera o Ah, algo sí. similar para premiar esta película. Mira Y tú. tiene un par de cosas que no se habían hecho todavía, que es en esta película se corta con la tradición de que haya un narrador omnisciente. Esta palabra me la aprendí hace poco. Y en vez de una persona o el narrador o la propia historia que te dé el único punto de vista que hay, que sea la realidad, lo que hace es mete 4 narradores, digamos, 4 personas que van a contar lo que un suceso del que fueron testigos. No explico Ujú. mucho por si la gente quiere ver la peli, muy Bueno, recomendable. se El puede efecto explicar. Rashomon, llaman, ¿no? Un Exacto. asesinato y una violación, sí. Sí. O sea, es la percepción de 4 personas totalmente diferente, pero que las 4 le puedes dar verisimilitud. O sea, cada uno explica la historia totalmente diferente, pero tú los escuchas y a los 4 les puedes, les das verisimilitud a su historia. El asunto Exacto. es que no hay una versión definitiva de los sucesos. Depende de la subjetividad de la persona que lo haya visto. Bueno, yo la verdad es que compro, si ves la película, la última versión. La última versión es la más curiosa de todas, ¿no? Porque es el único que no está implicado, no es uno de los 3 implicados en. No, pero la última versión es el propio fantasma poseyendo No, a una. esa es la segunda, la Esa es tercera. la segunda, esa es la Esa es tercera. la tercera, sí. Esa es gracioso porque tú dices, hoy 4 versiones. Y una de las versiones es la de un personaje que está muerto que declara a través de un medium a la policía. Vale. Sí, sí. Supongo que será un tema cultural o algo así. Bueno, venga. Pero te lo puedo Puede comprar. ser, puede ser lo único que sea, no, pues, no, bueno, no lo sé, la primera vez que se utilice lo de la analepsis. ¿Sí? Exacto. ¿Qué es eso? No, la analepsis no. O sea, yo creo que ya lo había usado Ciudadano Kane, Vale. mínimo. Sí, al final Es la sí, primera vez sí, sí. que se usa el narrador, que se corta con el narrador omnisciente, con 4 narradores que dan 4 puntos de vista. Y el espectador es el que tiene que decidir cuál cree o si coge partes de los 4. Ujú. Analepsis creo que se conoce más bien como flashback. Ah, Sí, la tenía yo aquí apuntada también para decir. No digamos flashback, digamos Alexis, Claro, que hay es que decir mucho más el término fácil. correcto. bueno, Lo que pasa es que no lo sabéis, conoce ni Dios, claro. analepsis, madre mía, sabéis que yo voy a usar un anglicismo cuando entremos en la película. Me vais a meter No, caña, no, pero bueno. te vetamos, te cortamos el micro. Pero vale. Bueno, sí, Rashomon, correcto, tiene esa característica tan particular. No hay una versión objetiva de los sucesos. Hay 4 versiones subjetivas y ahí se queda la cosa. Correcto. Y Muy, lo que tiene mérito es muy moderno, muy la, moderno. la primera persona Pues sí. que hizo esto en una película, que después influyó en Cautivos del Mal, Sospechosos Habituales, muchos años después, en varias películas. Vale. Y es, Pues y es para ser de los 50 una peli de 1950 incluso, una peli muy moderna, ¿eh? modernísima. Sí, sí, sí. Muy, muy original, muy fuera de todo lo que sabía, distinta de E todo lo que sabía incluso hecho. diría yo, claro, después tuve que contrastar los años porque yo no es que sea muy fan del neorrealismo italiano, pero el Ni tú ni final, nadie. ¿eh? Bueno, hay gente para todo. Con la edad me está entrando más alguna peli, pero bueno, tipo El ladrón de bicicletas o así. Pero el final es neorrealismo italiano a saco. O sea, más bien el neorrealismo te cuenta, es medio costumbrismo, pero contándote de que la sociedad está muy mal, que el ser humano es un capullo y cosas así. Que es básicamente el final de Rashomon. Bueno, pero tiene un final Sí, optimista.
Sí, en general el neorrealismo también tira por ahí. Bueno, al final estamos hundidos en la mierda, pero bueno, estamos vivos y cosas así. Sí, te da un alivio al final, sí, correcto. Otra cosa que me llamó mucha, bueno, preparando Derzuzala, bueno, me hice un ciclo de Kurosawa, ¿no? Bueno, no fue por preparar Derzuzala, sino porque me apeteció. Y me llamó mucho la atención una característica de muchas películas de Kurosawa, y es que en muchas de ellas cuenta al principio de la película lo que va a suceder. Me explico. En Yojimbo, en Yojimbo básicamente hay en un pueblo dos bandas rivales enfrentadas, ¿no? Y llega un samurái errante, sin rumbo, tal. Running. Algo así, un Ronin, sí, un samurái sin amo, sí. Que es este Yojimbo, que significa mercenario. Pues este hombre va allí a ganarse los cuartos como mercenario y entonces se dedica a jugar primero con se vende primero a un bando, luego se vende al otro, luego aumenta el precio, su propio precio y dice al principio, muy al principio de la película, dice, bueno, ellos a un lado, estos otros al otro lado y yo en medio haciéndome rico. Lo dice al principio de la película y luego esa es la película, no sé si me explico. Lo dice al principio y le dice al tabernero o algo así, que era Sí. el que le ayudaba, le dice, pero ¿no te parecería genial que se matasen entre ellos, ya que son una gente lamentable? Y eso es lo que va a hacer, y él dice lo que va a hacer muy al principio de la película. Eso también ocurre en Ran. Ran es un drama feudal de samuráis, Una básicamente adaptación libre del Rey Lear. del Rey Lear de Shakespeare. Básicamente, en Ran, bueno, el señor feudal que va a dividir el reino en sus tres hijos, y uno de ellos le dice, mira, no hagas esto que va a acabar esto fatal. Efectivamente. Luego la película va de que eso acaba fatal. En Rashomon, bueno, podemos tener también esta perspectiva. En Rashomon, el suceso lo sabemos al principio y luego lo que importa son las versiones. En Trono de Sangre, otra película adaptada de Shakespeare, también pasa esto. Al principio de la película, dos personajes ven a una bruja que les predice el futuro. Tú vas a ser el nuevo señor y tú vas a ser el no sé qué. Y a ti te va a matar él. Se quedan todos pillados y luego en la película precisamente pasa todo lo que han predecido las brujas estas. Trono En de una Sangre, perdón, que viene a ser Macbeth, para que la gente se Macbeth, algo entere. así. Mm. O sea que por encima inventó la sinopsis de las películas. Sí, Es un crack este esto, hombre. esto me llamó mucho la atención. También pasa en una película que se llama Vivir, pues va de eso. Empieza la película contándote, este señor se va a morir dentro de 4 meses y de eso va la película. Y en la propia Dersu Zala podemos decir que la propia película empieza con el protagonista, el capitán, visitando la tumba de este cazador. A mí Así me llama la atención de la película que la película empieza con el tío susurrando Dersu y acaba con el tío susurrando Dersu. No sé si sí, tiene significado o si es cosa mía. sí, 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 es Me el llama la cariño que atención. se tenían. Correcto, correcto. Pero bueno, vamos a entrar entonces en Dersu Zala. Y simplemente para poner en situación cómo estaba Kurosawa antes de rodar esta película. Esta película es del Estaba 75. jodido, ¿eh? Estaba jodido. Pues lo que decíais vosotros, estaba jodido. Estaba jodido por lo de Tora Tora Tora, que se le había quedado en fiasco. Y estaba jodida por su anterior película, creo que de 1970, llamada Dodescaden, había sido un fracaso absoluto de crítica y público. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que Kurosawa, para esta película, había creado con otro grupo de gente una productora independiente, que esta fue la primera película que produjeron, y el fracaso fue tan rotundo que la productora se extinguió ya con esta propia película. Con lo cual, ¿qué le pasó a Kurosawa? Yo creo que, bueno, por lo que yo vi, eso realmente fue una unión entre varios directores Ujú. de cine japonés que el único objetivo era echar la mano a Akira Kurosawa para que pudiese volver a hacer una película después del fiasco de Tora 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 para demostrar que él podía seguir haciendo cine y bueno, no funcionó muy bien y acabó de hundirlo definitivamente al pobre hombre y Efectivamente. llegamos al año 73 creo que fue cuando se intentó suicidar, ¿no? Efectivamente, entró una profunda depresión y dicen que se cortó las venas, se cortó varias venas. El Se cuello y las venas de cortó las varios muñecas. cortes en cuello y muñecas. Ujú.
Y también otra cosa que profundizó en esta depresión fue que, lo que decís, no, a partir de ahí le costó mucho encontrar financiación para sus películas. Su productora de toda la vida, Toho como aquí Tosho, dejó de confiar en él y para hacer de su Zala tuvo que irse, se fue ni más ni menos que a Japón, que yo creo que fue A la la, única a película la que rodó fuera. a la URSS, a la URSS, a la A la URSS, Federación perdón. de Rusia. Bueno, sí, no era Rusia, era la URSS, correcto. La película fue financiada por dinero soviético y luego siguientes películas de Kurosawa, por ejemplo, una de ellas, Kagemusha, ya fue financiada por Lucas, Spielberg, Coppola, lo que decíamos. Sí, sí, sí. Ujú. Así le pagaron la deuda que tenían pendiente con él. Para que no me demandes, Sí, pues bueno, te, bien te, jugado, bien jugado. te consigo pasta para hacer un par de pelis. Correcto. Se dice que cuando los soviéticos se pusieron en contacto con Kurosawa, la única condición que le pusieron fue adaptar un texto ruso. Y resulta que 30 años antes, Kurosawa ya había intentado adaptar esta novela Memorias llamada Dersu Zala. 40, sí. Lo que pasa es que lo intentó, pero se dio de cuenta que la única manera de hacer esa película era haciéndola con actores rusos y en Siberia. Porque él había adaptado otras películas, había adaptado películas de Europa con escenarios europeos a escenarios japoneses y le había salido bien, pero él creía que con esta no le iba a salir bien, que esta tenía que hacerla en la propia Siberia y con actores rusos. Sí, la única condición que puso Kurosawa al parecer fue que se tenía que rodar en la taiga, en la Ujú. propia taiga siberiana. Siberia. Con todas Correcto. las dificultades que eso, claro, es que eso era un rodaje muy duro, ¿eh? Creo que tardaron 3 años. Creo que no estuvieron rodando Rodando creo tres que fue años seguidos. de un año y pico. No sé si realmente la postproducción, pero lo que es lo que es el rodaje fue un año y pico. Un año y pico. Pero desde que empezó el proyecto hasta que por fin estuvo terminado, para hacer pasaron Probablemente. 3 años. Una Cosa, barbaridad. cosa que no es de extrañar porque parece ser que durante el rodaje se adelantó el frío, la época fría, entonces se cayeron todas las hojas de los árboles y quedaban que hacer algunas tomas antes de que empezase la caída de las hojas y estaban todos muy crispados y dijo Akira, esto no hay problema, encargamos unas hojas a Japón y así lo hicieron, encargaron, las trajeron y las colgaron de los árboles. Madre mía. Madre mía. Esto lo cuenta Vaya traballiño, ¿eh? Maxim Munzuk, que es Ajá. uno de los dos actores, el que hace de Dersu Zala, en unas cartas que le mandaba a su familia que publicó su hija. Pero anda que no hay que estar tarao, ¿eh? Madre mía. Era un Cuidado. hombre, un hombre exigente, Kurosawa. Vale, pues vamos a hablar ya de Dersu Zala. Como decimos, fue estrenada originalmente en 1975. La historia podemos resumirla rápidamente. Bueno, decimos primero que está basada en las memorias de Vladimir Arseniev, que era un explorador, un Topógrafo. topógrafo que fue enviado por el gobierno de los zares, pues aquella aún era la Rusia zarista, a la zona más extrema de Siberia, la zona que está más al oeste, más al este, casi pegada a China. Ujú. Le mandaron ir allí a cartografiar era una zona muy poco conocida y bueno, pues a mapearla y tal. Y Correcto. ahí, durante esas expediciones, pues este hombre conoció al Der Sursala y se hicieron pues muy amigos y bueno, ahí en la biografía cuenta la historia de la amistad y de las aventuras que pasaron juntos. Mm. Básicamente la película se centra en esta historia de amistad, en estos dos hombres, el cazador del Suzala y el topógrafo Arseniev, que yo esta historia solo puedo definir como un bromance, no sé si estáis de acuerdo. Yo, yo Eh, estoy, y, yo estoy de acuerdo. Y aparte es que me identifico totalmente con el bromance, porque yo tengo un bromance con vosotros dos. O sea, yo los quiero mogollón, igual que Der Sursala quería al capitán. Capitán. se Entonces, agradece y es el tema es que yo, claro, estoy pensando, si una persona que tiene un romance está enamorada, el que tiene un bromance que está bromorado. Bromuro.
Bromuro. Hombre, si no os gusta el anglicismo, podemos llamarlo Bromarado. hermanance, pero no suena tan bien. Bueno, yo me siento totalmente identificado a tope con el rollo. Vale, correcto. Se explica bien lo de bromance. Es un... ¿Cómo se explicaría? ¿Cómo se definiría exactamente? Bueno, un vínculo afectivo muy profundo entre dos hombres en este caso, pero bueno, sin carácter sexual de ningún tipo. Es la unión entre las palabras brother, hermano, y romance, romance, romance. O sea, una amistad muy profunda. Algo muy, muy profundo, un afecto muy... Además que surge inmediatamente en la película, si os dais cuenta. En cuanto se ven, Dersu Enseguida llama por conecta, el sí. capitán. Sí, sí. No sé, Lurido, si estás de acuerdo. Es que me había encantado la definición que había leído una vez. Es una forma de referirse a un vínculo afectivo intenso, no sexual, entre dos o a veces más varones. Pero el tema es que eso ¿te lo aprendiste de memoria o lo tienes ahí anotado? No, no, la verdad es que lo tuve que mirar, porque no. Me cago en Diola. Pero es mucho mejor decirlo así en castellano que decir bromance. Porque Vale. ejercitas la memoria de paso. Sí, no, eso sí, eso es verdad. Vale, pues en la película vemos que estos hombres, también la gran particularidad es que estos hombres tienen puntos de vista totalmente opuestos a la naturaleza, sobre el lugar del hombre en la naturaleza, podríamos decir. Dersuzalas, lo podemos leer en muchos sitios, vive en armonía con la naturaleza. Él bueno, es como de una etnia medio mongol, creo que se llama Goldi, que en algunos sitios a los Goldi le llaman nanáis, y en algunos sitios dice, por cierto, que la expresión nanay de la China viene de ahí, pero al parecer es mentira. La etnia Hazen, puede ser. También que tiene varios nombres. Hetsen es en chino, Nanay es en ruso y después hay nombres populares o algo así que no se sabe de dónde viene, que son Golds, Goldies Ujú. y algunas variantes más. Vale, pues este cazador, cuando se encuentra con el capitán y sus soldados, pues les hace de guía, les enseña su filosofía, tienen creencias animistas, para él todos son gente o personas, el fuego es Los una persona, animales, el fuego, las plantas, los árboles, todos hablan con él habla con ellos, se les correcto. acerca. El sol es la persona más importante. Creo que todos la vimos esta última vez en versión original y claro, cuando te ponían hombre, al principio te quedas un poco pillado, que es el agua es hombre, el fuego es hombre, Hay y un tú, momento pero en que ¿de qué va? hay un momento que están todos alrededor del fuego y el fuego empieza a crepitar y Deathloop se Mm, pone a echarle la bronca. ¡Te callado! ¿Por qué te pones a hablar? No molestes, no sé qué. Ahora te vas a enterar. Y le apaga las cenizas. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué haces? sí, Como además como si fuera una persona. O sea, para él todos son seres vivos, todo está vivo, todo está... Y sobre todo todos estamos al mismo nivel. Tú Mm. puedes cazar para alimentarte, correcto, pero no puedes cazar porque sí, ni matar animales para divertirte, eso estaría mal visto en su filosofía, Y, ¿no? y además está muy bien el comentario que hace Amaro, porque esa es la primera escena que tiene Dersu. Porque llega allí, te invitamos a cenar, vale, sí, acércate al fuego, no sé qué. Y de repente están hablando normal y el tío empieza a hablar con el fuego. Y se queda el soldado y el capitán que estaban en esa escena. Pero este tío, ¿qué hace? Te está zumbado, ¿no? Sí, bueno, él está en armonía total con la naturaleza y piensa que o sea, todos en el bosque se tienen que ayudar. Por ejemplo, Mm. cuando entra en una cabaña, encuentra una cabaña ahí en el medio del bosque, y cuando se van a marchar dice, capitán, dejar ahí arroz y aceite y no Sí. sé, y sal. ¿Y para qué? Pues si gente encontrarse perdida y llegar a la cabaña a tener algo que comer. Ujú. O cuando encuentran unas trampas que habían dejado con animales, van y liberan a los animales. O sea, él piensa que lo que hay que hacer es eso, estar en armonía, ayudarse unos a otros, en animales, personas, en el bosque todos tienen que ayudarse. Correcto, correcto. Esa es la filosofía de Dersu, queda clarísima. Incluso, bueno, y lo que decías según el doblaje o según la traducción, todo es o persona, o gente, o hombre, bueno, depende, pero bueno, se entiende el concepto. Y sin embargo, en teoría, Capitán Arseniev
no él personalmente, pero lo que él representa es todo lo contrario. El capitán Arseliev Mm. está allí explorando para llevar la civilización a la taiga. Para domar la tierra, para Para- convertirlo en otra cosa diferente, que no tiene nada que ver con lo que... Exacto. Esto se ve muy bien. Hay una película anterior, una adaptación anterior de 1961. Se ve más claro este aspecto, ¿no? El capitán, por ejemplo, encuentra una veta de carbón y dice, aquí va a haber una industria y vamos a construir una gran ciudad. O sea, su objetivo está claro. Kurosawa, que escribió el guión, es curioso, no pone al capitán como malo. Podría haberlo puesto, podría haberlo puesto por lo que representa, ¿no? Pero no, es muy curioso. El capitán, es un buen hombre también. Bueno, en la película Kurosawa todos son buenas personas. Los soldados que van con ellos todos son buena gente. O sea, es un poco así buenista también la película, ¿no? Todo eso, bueno, sí. Menos los chinos, los Menos un grupo bandidos de chinos chinos que que no no se se llega a ver ven. nunca, que una secta mala. Lo demás todos son gente buena. Después voy a decir algo de los bandidos chinos. Bueno, básicamente el argumento es ese, ¿no? El capitán Arseniev como que realiza dos viajes separados en el tiempo por unos años. En el primer viaje es el encuentro, surge la amistad, En el año 1902. 1902, y eso, Dersu hace de guía y se crea un vínculo, una amistad muy fuerte entre ellos, un vínculo. Luego pasan unos años, hay una elipsis ahí, y luego hay un segundo viaje en el que se reencuentran, con mucho placer por ambos de volver a verse. Y ahí ya vemos un poco. Ahí es donde se ve el punto álgido de lo que dices tú del bromance. Cuando se encuentran, la forma el encuentro es súper chulo. Es muy El emotivo. abrazo, como el entusiasmo al encontrarse. A mí me encanta, justo antes del encuentro, el tío, como el narrador, está diciendo, pues volvimos a esta zona, no sé qué, y yo estaba pendiente de a ver si nos 3 meses encontrábamos estuvo, 3 meses. con Dersu, no sé qué, y ya estaba perdiendo la esperanza, y de repente llega un soldado que le dice, hemos encontrado un cazador que no sé qué, que dijo que no sé qué. Coño, Y ¿dónde estaba el cazador? el cazador le preguntó que quién dirigía la expedición, con quién, para saber también. Los dos estaban esperando volver a encontrarse. Y tanto uno como el otro. el tío le dice, no, fue por allí. Y el capitán deja lo que está haciendo y se pira corriendo. Pero capitán, llévese la escopeta. ¡Ah, la mierda! Completa y hostias. Es buenísima, a mí me encanta esa escena. Sí, sí, es muy buena, sí. Y bueno, en esta segunda parte tiene ya la parte dramática, ¿no? Que Dersu ya está envejecido y va a tener sus problemas. Y aquí vemos, la película muestra muchas cosas, ¿no? Una de ellas es, uno, el hombre blanco, evidentemente, es despiadado, en el sentido de que arrasa con todo para construir sus poblados, sus ciudades, con toda la naturaleza. Pero también la naturaleza es despiadada, ¿no? Con los débiles, con los enfermos, que va a ser el caso de nuestro protagonista Dersuzala. Por cierto, atención, spoilers, queridos oyentes, a partir de ahora, sí, creo que ya hemos soltado algunos, pero Si queréis ver, Destripamiento. queréis ver la película, primero ver la película y después mirad nuestro podcast, porque si no... sí, vale más la pena. Que vean la película, oigan nuestro podcast y vuelvan a ver la película. Bueno, yo antes de seguir, también lo que decíamos de que él Dersu le da valor a todo. Incluso me sorprende el detalle que está muy bien, que es cuando los soldados en el primer tramo de la peli se ponen a disparar una botella Ah, sí. y dice Dersu, ostras, si disparo a la cuerda me quedo con la botella. Sí, Lo Dice, primero ¿pero que cómo le hemos vas a dado, dar a la cuerda? ¿vosotros sabéis lo difícil que es conseguir una botella en la tundra? Claro. A mí me da igual. El Dice, tío bueno, dice, yo me quedo la botella, que le voy a dar uso, voy a recoger agua con eso, no... bueno, agua o vodka, ¿no? Queda muy O claro. bueno, pero vodka, pero después decían los soldados, no, estará por allí borracho, no estaba borracho. Bueno, Estaba echando el agua al fuego en memoria a su mujer y sus hijos. Bueno. sí. a ver, el lingoteo le gustaba, ¿eh? La historia que contó cuando se encontró con el capitán, que le dijo, ¿qué? ¿Cazaste muchos? No sé qué bicho cazaba, debe ser una marta o... Sí, cacé muchas martas, lo que pasa es que me encontré con un comerciante rico que me dio mucho vodka, me emborraché
y le dejé todo mi dinero y no sé qué pasó, que desapareció. El tío también era bueno, de bueno era tonto, pero bueno. Era bueno, No, me sí. pego, porque no tenía costumbre. Porque él pensaba pobre. que todo el mundo era como él, que no había maldad, pero Bueno, no. pues antes de. Yo tengo aquí preparada así alguna comentar así unas escenas destacadas, pero antes podemos hablar de los actores. Bueno, decir que Dersuzala fue interpretado por un tal Maxim Munzuk, que era un actor de verdad, no era un cazador, no era un cazador de auténtico que trajeron allá al rodaje para hacer un documental, sino que era un actor de El tema verdad. es que cuando hicieron ¿cómo se dice? Perdón, aclarar para nuestros oyentes que es el que hace del viejiño de Dersu Zala. Bueno, pues cuando hicieron cuando buscan los actores, ¿cómo se llama eso? El casting. Casting. Pues creo que solo fueron dos, solo probaron con dos. Probaron con uno que era realmente un descendiente de Dersu Zala, que no les acabó de gustar. Y dicen que cuando llegó este otro y lo vio Akira Kurosawa, dijo que ¡hostia! ¡Es Dersu Zala! Ya no hay más que buscar, es que ese tío. Es que parece se parecía muchísimo. Correcto. A ver. Sí, hay por ahí fotos de principios del siglo que si después igual las colgamos para que se compare, porque es clavado. Es clavado. Que conste que el Dersu de la película de 1961 también está bastante bien, ¿eh? Pero bueno, Bueno, ese ¿sabías Dersu tú? Zala, además, bueno, el que hace el personaje, el tío era un actor, pero de un pueblo, o sea, tenía una compañía de teatro donde era de más viejo. Incluso él era cazador también, como Dersu era una persona de pueblo de ahí de Siberia, o sea, mejor no se podía encontrar, o sea, era más ideal imposible. Él, pues ya que estábamos hablando de él era de la República de Tuva, que no sé muy bien dónde está, pero está allí a tomar por saco. Cerca incluso de la zona de donde es el verdadero Dersu Zala, porque él, los de su pueblo, conocían cómo hablaban los nativos siberianos, que era gente que no dominaba el ruso, por eso él habla así. Dice que se metió bastante en el papel e intentó imitar cómo hablaban los nativos de Siberia. Él era actor, director, cantante, Pero bueno, compilador de folclore, compositor y pedagogo. pero Cuidado, bueno. Fue lo que encontré. Nada, era bastante bajito. Comentaba en sus cartas a su hija, bueno, a su familia, a su hija, a su mujer, que le parecía un gigante Akira Kurosawa. Porque él no llegaba al 1,60 m, se supone que medía 1,59 m, y Akira Kurosawa, con sus gafas de sol, gafas oscuras, siempre iba, que le parecía un gigante con su 1,80 m y pico. Era más alto Kurosawa que el otro actor. Kurosawa medía 1,85 m. 1,81 m, 82 Un ponía por japonés ahí. que mide 1,85 m, mi map. Eso no puede ser, hombre. Es extraño, sí. No. Sí, 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 pero tú ves fotos de él y el tío es bastante alto, ¿eh? es alto. Claro, no sé exactamente lo que medía. El japonés más alto de la historia debe ser. Pues quizá. A mí hay una cosa que esto igual es un poco ofensivo, pero me hace mucha gracia de Dersu, bueno, el personaje, el actor interpretando a Dersu. Como tiene estas piernas arqueadas, La forma de andar. camina un poco como un Ewok de Star Wars, sí. Camina muy simpático el tío, ¿eh? Me hace gracia. Camina así. Sí, ¡Capitán! había que hacer un montaje que sonase somos los y. Una cosa muy curiosa, los que habéis visto la película o la vayáis a ver en ruso, con subtítulos, claro, si no, no hay manera. La palabra capitán se pronuncia igual en ruso que en español, es una cosa muy llamativa. ¡Capitán! Y lo dice un montonazo de veces. Uf, Capitán, capitán. Bueno, esto con respecto a Dersu, interpretado por Maxim Munzuk. Y luego el capitán Arseniev, ¿no? Que interpreta el papel del propio autor del libro de principios de siglo, lo interpreta un tal Yuri Solomin. Yuri Solomin. Y este hombre, bueno, estaba encantado. Lo mejor que le pasó en la vida fue trabajar con Kurosawa, ¿no, Amaro? sí, sí, hay una entrevista de él que, bueno, claro, a ver, era un actor en la Unión Soviética, un actor sobre todo de teatro, tenía una compañía de teatro que viajaba mucho por la Unión Soviética y por los países del este, y cuando le dijeron que iba a trabajar con Akira Kurosawa, el tío pues, lo flipó, dijo, mi madre mía, la oportunidad de mi vida.
Dice que trabajó, aparte creo que muy contento, porque dijo que trabajó 1 año y medio con Akira Kurosawa y después tuvo 28 años de amistad con él. Que todos los años en Navidad Akira Kurosawa le mandaba una postal, según parece hacía postales que las personalizaba, porque creo que Akira Kurosawa había estudiado Pintura, sí. Bellas Artes. Bellas Artes. Entonces mandaba postales, pero hechas por él. Y dice que las tenía todas guardadas en casa como un tesoro. Y tenía también un cuadro hecho por Akira Kurosawa, que era su mayor, su mayor tesoro. Vamos, lo guardaba en casa como lo empaña. Un cuadro de un tigre, una pintura de un tigre, creo que era. Sí, un tigre. El propio tigre de la película. El tigre realmente es otro personaje de la película, es el tercer personaje de la película. Representa un poco la maldición de la vejez, ¿no? Quería comentar una cosa del personaje, pero del de verdad, que lo estuve pensando, y bueno, el tipo el Arseniev, el de verdad, se murió en el año 1930. Yo dije, joder, qué suerte tuvo ese tío de morirse en el año 1930. Porque fue antes de que Stalin lo creara. Stalin en el 33 empezó con las purgas stalinistas. Y debía haber enemigos por todas partes. Y bueno, se cargó a la mitad del establishment militar. Se cargó a casi todos los políticos influyentes. A todos los que habían hecho la revolución con él, se los cargó a todos. O los fusiló, los mandó al Gulag. Y si hubiese quedado vivo, a Arseniev lo hubiese matado, lo hubiese mandado al Gulag también. Porque a la mujer de Arseniev la detuvieron por actividades anticomunistas y un juicio de 5 minutos la mandaron a fusilar. Y a su hija la mandaron al Gulag. Sin ningún tipo de contemplación. O sea, cosas de los dictadores. Sí, cosas de los dictadores. Pues él hubiese esperado lo mismo. No, seguro. Pues volviendo al actor Yuri Solomin, eso, de decir que él en una entrevista también, debe ser la misma entrevista, también cuenta que Kurosawa lo animó a dirigir películas y luego, gracias a que Kurosawa lo animó, dirigió sus películas. Creo que no tuvieron mucha trascendencia, pero bueno. Y una cosa curiosa, perdón, en los años 90 creo que fue ministro de Cultura de Rusia. Curiosamente. Decir que yo me había olvidado, pero es que lo tenía aquí apuntado, que Munzuk, el Uzalá, estaba muy agradecido, lo comentaba en las cartas que escribía a su familia, sobre todo a Kurosawa, que él decía que era súper paciente cuando le explicaba cómo tenía que hacer. Es curioso lo que dices, porque después hay otros actores que decían que era difícil trabajar con él, como por ejemplo este que hizo otras películas con él, el Toshiro Mifune. Mifune, que se acabó así un poquito enfadado con él, lo criticaba un poco, aunque era muy difícil trabajar con él. Pero bueno, si hiciste 16 películas con él tampoco sería tan complicado, supongo que te gustaría, si no, no las harías, ¿no? Y aparte, en ningún sitio llegué yo a encontrar por qué se habían cabreado exactamente. Hay una teoría ahí que es porque le tocó bastante a la hora del maquillaje, cuando hicieron Barbarroja y no sé qué, que sí que no te puedes afeitar porque él iba a hacer una siguiente película, pero no te puedes afeitar, que yo quiero que te quedes con barba, no sé qué. Pero no se llega a explicar. Barbarroja fue la última película que hicieron juntos, sí, Kurosawa y Toshiro Mifune. Después de 16. Bueno, también Kurosawa siempre dijo que era el mejor actor con el que había trabajado nunca, a pesar de que se había enfadado. Si se enfadaron, si se enfadaron al final, no lo sé. Bueno, yo sé que para hacer Der Surzala quiso contar con él, pero no hubo manera. No. A lo mejor no se enfadaron tanto, pero sí se distanciaron por circunstancias. Uy, una cosa que ahora mismo no recuerdo si lo había comentado, que hablando de Toshiro Mifune, Lucas, para hacer la Guerra de las Galaxias, que esto no lo comentamos, ¿no? Quiso que el papel de Darth Vader, bueno, el de Darth Vader o el de Obi-Wan lo hiciese Toshiro Mifune. ¿Y no quiso? ¿O qué pasó ahí? ¿No quiso? No lo vio claro, Igual se está pegando un cabezazo contra la pared. No, ya murió Toshiro. Bueno, pues antes de morirse. Por cierto, que se pronuncia en japonés es al revés. Mifune Toshiro. O sea, y Kurosawa sería Kurosawa Akira, por cierto, una cosa que descubrió el día. Y decir que Munzuk también está muy agradecido, casi tanto como a Kurosawa, a Yuri Solomin.
porque decía que era un actor que tenía más experiencia que él, probablemente actuó en escenarios más grandes, en teatro y tal, y que le transmitía mogollón de tranquilidad y que le ayudó un montón a la hora de crear su personaje. Por cierto, si veis el personaje del capitán, que habla muy poco en la película, no se parece nada al actor que habla por las orejas. En la entrevista hecha 30 minutos sin parar, el cabrón. Que ni preguntas ni nada, ya hablo yo solo. No me preguntéis que ya digo yo todo. Madre de Dios. Qué puta metralleta. En la película el capitán habla poco, pero bueno, cuando habla siempre dice cosas muy significativas. Eso es cierto. Una cosa que si me... ¿Queréis hacer una pausa o seguimos? Bueno, amigos y amigas, seguimos en nuestro podcast La Hoguera de los Necios, cine, historia y tragicomedia. Hoy estamos hablando de cine, os traemos la película Der Suzala de Akira Kurosawa. Y antes de entrar a desgranar ya un poco la película por sus escenas más llamativas a nuestro juicio, con spoilers, advertimos a los oyentes y las oyentes. Destripamientos. Destripamiento, es verdad. Porque el primer spoiler te lo paso, el segundo ya no. Destripamiento, correcto, antes de destripar. 3 detalles que se me olvidó comentar sobre... Uno sobre Kurosawa. Es curioso la importancia del clima en las películas de Kurosawa. Siempre hay una escena de que o llueve un montón de fondo o hay viento, y esto se ve claramente en Der Suzala, el paso de las estaciones en este caso. Y ahí pasan todas, desde el frío más extremo al calor más pasan todas 2 veces, además, el otoño, el cruel invierno con la nieve, las ventiscas. Hay un momento que llueve, que es muy bonito, que están en la cabaña, ¿no? Y dice Dersu, nada, hay que salir ya. No, pero está lloviendo. No, pero están cantando los pajaritos, o sea que ya va a parar de llover. Y esto me lleva a decir otra cosa muy curiosa de esta película. Es una película sobre la amistad y la naturaleza, ¿no? Pero claramente, Kurosawa se centra en la amistad. Claramente, de hecho, se ve en 2 cosas, ¿no? A Kurosawa le interesa la naturaleza, pero no le interesa como para hacer un documental, quiero decir. Por ejemplo, en la película anterior de 1961 sí que hay muchas escenas de animales haciendo sus cosas. En esta película no hay nada de eso prácticamente. Se ve el ciervo, un jabalí, pero bueno, el tigre y poco más. El tigre y poco más. Como que Kurosawa nos presenta la naturaleza muy omnipresente, eso sí. Hace mucho eso de meter dentro de plano unas ramas desenfocadas para que te mete, ¿no? La taiga, te la mete en tu salón. Pero no se recrean para nada haciendo un retrato de la vida animal, ¿no? Eso me pareció muy curioso. Me pareció muy llamativo. Lo único sí, se oye el cuco y así cosas, cantar los pájaros, pero bueno. Ruidos de la taiga se escuchan continuamente, sobre todo de noche se escuchan ruidos de todo tipo de animales que no sabes definir qué animales son, pero está muy misterioso, está muy guay, ¿eh? Da mucho miedo. Pero eso, elige mostrar la naturaleza así, como algo omnipresente y de fondo, no en primer plano. Me parece muy llamativo. Pero no es tan llamativo, porque yo creo que es buscado. De hecho, Kurosawa coescribió el guión
y se puede ver la intención de Kurosawa en esa reescritura de guión, porque, por ejemplo, en la novela original de Arseniev, que la tengo por ahí, por cierto, no me dio tiempo a leerla, pero sí, la película anterior se ve que, bueno, Dersu, el cazador de la taiga, es el que más sabe, ¿no? De la naturaleza, de leer pistas y tal, ve una Bueno, huella y sabe que, oye, a esto veces a mí me parece un poco exagerado, pero bueno. claro, Cuando se encuentran con el campamento donde estaban los chinos, con 3 telas y no sé qué, se han llevado a 3 mujeres y se han ido sí, por no sé dónde, y los hombres los han dejado no sé qué. O, pero yo creo que esa exageración existe y la hace Kurosawa aposta cuando escribió el guión, porque tanto en la película anterior como en la novela, el conocimiento sobre la naturaleza no está tan monopolizado en Dersu, pero Kurosawa sí que monopoliza ese conocimiento en Dersu, o sea, les tiene que decir todo el rato al capitán y a sus hombres lo que hay que hacer prácticamente. por cierto, un inciso. Eh, los soldados rusos son todos barítonos, pero Canta que muy cantan bien, que te cagas, ¿eh? Ah, mm, Cuidado, ¿eh? cantan de La maravilla. imagen está cuando están de noche todos juntos y están Dersu y el capitán juntos hablando y están ellos cantando por detrás. Precioso, ¿eh? Pero Cantan que a mí unas me voces. encanta esa escena porque realmente ves en esa escena ellos le cantan la canción a la amistad de los otros Sí, dos. sí, sí. sí, sí. Los miran. Pero unas voces de la Dios es Cristo. Yo digo, joder, ¿qué pasa? ¿Ahí todo el mundo canta bien en Rusia o qué carajo es esto? Y porque no se pusieron a bailar, que si Dale no el íbamos a flipar. Bolshoi. Ya te digo. Perdón por el inciso. Sigue, Pablo, sigue. Nada, pues eso, yo creo que Kurosawa lo hace a propósito, ¿no? Monopoliza este conocimiento de la naturaleza en Dersu y se lo quita al capitán cuando el capitán, en realidad, el capitán original sí que lo tenía, si no, no estaba allí. No sé si me explico. Pero lo hace, yo creo que lo hace, lo polariza así para representarlos totalmente contrapuestos, ¿no? La Los universos civilización, distintos de los que provienen y para que se vea más, un poco más blanco y negro, más opuesto. correcto, exacto. El hombre va a los extremos, ¿no? El buen salvaje, digamos, y el Pero que mira, civilizado. con todas las diferencias que tienen, que no son como el agua y el aceite, y pueden llegar a ser amigos. También es un mensaje, yo creo, también en la película, ¿no? Y es muy curioso porque Dersu o es muy ingenuo o no se da cuenta de que está ayudando al capitán en su exploración, en su viaje topográfico, cartográfico y tal. Está ayudando a que la civilización llegue y A arrase la cambiar su taiga. mundo. Mm. Ujú. Pero bueno, como que lo asume como no hay ninguna maldad en el capitán, asume. Claro, él vive su vida y Dersu la suya, claro. Que por cierto, en ningún momento, lo hace el narrador, hace comentario, en ningún momento Dersu acepta ser el guía. Ah, A la sí. mañana siguiente se levanta y se pone delante en la expedición, Sí, pero es verdad. está muy collero. Correcto, correcto. Sí, sí, es verso. Todos lo asumen con naturalidad. Él no. Sí, va esto adelante, bueno, vale. Controla más que nosotros, nos va a ayudar, sin problema. Estupendo. Vale, pues si os parece, vamos a desgranar un poco la película. Yo apunté aquí unas cosillas que os voy a ir comentando, a ver qué os parecen. Venga. Por ejemplo, la película es curioso la estructura, ¿no? Empieza como el presente, que son como 3 años después de que Dersu muriese, el capitán va a visitar su tumba. ¿Y qué nos vemos aquí? Que su tumba ya casi ha desaparecido porque donde había bosque ahora está el poblado. Muy clarísimo el mensaje, ¿no? Hay un detalle muy gracioso porque dice el capitán, vengo a buscar para hablar con bueno, un carretero. Dice, ¿qué Unos que viene están usted a hacer echando aquí? leña. Vengo a buscar una tumba. Y dice el tío, no, aquí no se ha muerto nadie aún, que esto estamos aún aquí empezando. No, pero es un compañero que se había muerto aquí. Es que aquí antes había grandes cedros y grandes tal. Es que lo hemos talado todo. Igual son esos que están ahí tirados, y había unos árboles ahí tirados. Es así muy. Claro, es de estas cosas que tienes que volver a ver la película para darte cuenta. La primera vez se te escapa, ¿no? Otra cosa que quiero decir. Bueno, yo creo que no se puede discutir, porque hay quien lo discute, pero yo creo que no se puede discutir que la película trata sobre la amistad entre estos dos hombres, porque el capitán lo primero que dice es que está allí buscando la tumba de su amigo. Así que para mí no hay discusión. No, Es que básicamente es de lo que va toda la peli, o sea, la Por na- ejemplo, el tema de la naturaleza y la armonía con la naturaleza, pero el, el meollo de la historia
es la amistad de Es la amistad, sí, sí. estos dos. Es que si escuchas el podcast, por ejemplo, de Cinemascopazo dedicado a Dersu Uzala, ellos hablan, bueno, no hay amistad, lo que hay es un respeto mutuo. Bueno, yo creo que sí que hay una amistad, hay un romance. Una amistad de la de Dios es Cristo. O sea, Hombre, respeto mutuo, yo a alguien que respete no lo meto en mi casa. Por ejemplo, Para correcto. empezar, o sea, por mucho que lo respete, no lo llevo a vivir a mi casa con mi hijo ni con mi mujer. no, Correcto. eso yo creo que ahí está equivocado, pero bueno, no sé. Es muy curioso, otro punto. Cuando se produce el primer encuentro entre Dersu y el capitán y sus hombres, nada, Dersu no mira para nada a los demás, solo mira al capitán. Es que es instantáneo, es un enamoramiento a primera vista. E incluso, a raíz de esto que dices tú, durante las primeras escenas de los hombres con Dersu, todos se descojonan de él. Sí. Pero este que dice, y está muy bien en la parte que dice Amaro, cuando llegan al campamento y encuentran varias cosas, tú ves que todos los hombres, todo lo que encuentran, ni lo inspeccionan, se lo llevan a Dersu. Sí. Y esto, y esto, y esto, y esto, porque los tíos llega un momento en que se dan cuenta Claro. de que tienen más Primero se conocimiento. descojonan, pero después, como se dan de cuenta de que todo lo que dice Dersu que va a pasar, pasa, va a Sí. dejar de llover en un momento deja de llover porque por aquí hay que ir por aquí, y después se dan cuenta de que todo lo que dice Dersu lo clava, y dicen, hostia, Sí, si es un puto crack. En la película anterior del 61 es curioso, hay uno de los soldados al que no le gusta nada Dersu, le llama un pagano sin alma. Bueno, al final de la película sí que le coge cariño como los demás, pero ahí hay más conflicto racial, podríamos llamarlo. Y por cierto, en la película anterior está muy bien, es una película muy digna de ver, pero es como si la película de Kurosawa terminase cuando se separan la primera vez, digamos. Acaba ahí la película. El primer encuentro, el capitán y sus hombres llegan al mar, que era su objetivo, y ahí se separan. No tiene toda esta segunda parte que tiene Kurosawa. Y la Muy segunda acertada. parte está muy bien. Es lo dramático, lo emocionante, ¿no? ¿Qué más decir? Hay una parte de la película que a mí me sobró, pero es una obsesión de Kurosawa, lo del anciano chino. Bueno, ya habéis hablado de él, ¿no? Pero bueno, entiendo que nada es gratuito ni fortuito en las películas de Kurosawa, y poner a este anciano chino ya decrépito nos está anticipando lo que le va a pasar a Dersu, quizá, no sé. No sé. Pero bueno, es la parte que menos me gustó. Y ahora, si os parece, hablamos de la famosa escena del refugio, que dicen por ahí que dura 20 y pico minutos, desde que se quedan solos el capitán y Dersu en este lago helado. Dersu le dice, hay un momento que Dersu dice, capitán, no sé si tenemos, capitán, no sé si tenemos que volver, que no estoy muy seguro. Y el capitán dice, un poco más. Y Dersu respeta la opinión del capitán y le hace caso, bueno, y les pasa esto, que se pierden, va a llegar la noche, llega la ventisca, se van a congelar básicamente. Y Oye, después le es dice una al escena capitán tensa, todo el rato, capitán, trabajar duro, trabajar El duro, capitán trabajar flaquea duro. bastante, ¿eh? Es un flojo, es mucho ruso, mucha leche, un flojo de mierda. ¿Qué ibas a decir, Amar? No, que es una escena tensa. Yo ahí estuve tenso y mi mamá, estos se van a quedar congelados. Ahí al límite, ¿eh? Llega un momento que se desmaya el capitán y ya casi se queda. Sí. Despierte, capitán, despierte. Parece Claro. ser que cronometrado, creo que lo decía en el podcast que decías tú, 13 minutos, recuerdo así de memoria, que en verdad dura 13, 14 minutos. Desde que quedan solos en el lago helado son 20 y pico. Cuando empiezan a construir el refugio ya son menos, 10. Vale. Claro, es que yo había escuchado que hacía el comentario a la... Yo entendía que empezaban a contar desde que cortan la hierba y empiezan a construir el refugio. Ahí es menos. Cortan esto, hay quien le llama cañizos, me gusta esa palabra, cañizo. Chuncos. Dersu le dice al capitán de cortar unos cañizos y al final le salva la vida al capitán y a sí mismo, ¿no? Haciendo un iglú, usando, curioso, el trípode, ¿no? Trípode de topografía, sí. Topógrafo para hacer especie de iglú de cañizos para pasar la noche. Y Amaro, dices que estabas ahí nervioso. Mucha tensión esa escena, ¿eh? Y yo creo que es por la forma que Kurosawa la rodó, porque si os fijáis, no está rodada de la forma más visualmente bonita. Ellos están a contraluz. Tú cuando quieres hacer una fotografía, al contrario, buscas a favor de la luz para que salga bonito, ¿no?
Pero yo creo que Kurosawa los pone a contraluz por dos cosas. Primero, porque así se va viendo que cada vez Para que hay veas más el sombra, límite. cada vez se va haciendo más de noche, el Sí, a peligro veces se va acercando la noche y tienen menos tiempo para... Es básicamente como si ves el crono de una bomba, la cuenta regresiva de una bomba, básicamente. ¿Y el crono qué es? ¿Qué es el crono? El sol, como El se va sol. poniendo en el... Correcto. Poniéndolos a contraluz, rodando la escena a contraluz, tú vas viendo al fondo el sol cada vez más bajo, cada vez más bajo, cada vez más bajo. Y yo creo que esa es la clave de la escena. Si la ruedas de otra manera, igual no funciona igual, ¿eh? Por em, cierto, no, dime. di, que Muy yo iba... bonito. Otro plano anterior que se ve que están Dersu y el capitán sentados al atardecer, se ve en el mismo plano el El sol y la sol luna. a la derecha y la luna a la izquierda. Se nota que El, Kurosawa era un esteta y un pintor. Dos cosas, ahora que comentas lo del sol, parece ser, yo escuché que fue el primero que hizo un tiro de cámara directamente al sol, que Ah, antes, no en esta película, no recuerdo cuál era, pero que antes no se hacía porque había la creencia de que probablemente se velase el negativo, no sé qué, y él fue el primero que lo hizo. Y después, qué más iba a decir? Ah, el tema del teleobjetivo. Lo que dices ujú, tú de la manera de rodar, que me olvidé de comentarlo antes. Él decía que usaba el teleobjetivo, o sea, para explicarlo así un poco, normalmente se rueda, tú si ves un rodaje, cómo se hizo el rodaje de tal peli, te llama mucho la atención porque la cámara igual está a 3 metros del tío, o está justo delante del actor y está hablándole a la cámara. ujú, Pero Kurosawa pensaba que cuanto más aleje la cámara, más realista va a ser la actuación de los actores. Entonces, ¿qué hago? Pongo la cámara en Cuenca ujú. y aplico un teleobjetivo. Entonces puedo hacer primeros planos o acercarme mucho y no estorbo la interpretación de los actores. Mm. Decían que esa manera de rodar también hacía que los actores nunca, siempre tenían que estar siempre en tensión, ¿no? Porque no sabía si le estaba enfocando Bueno, la cara o todo el cuerpo. realmente eso era, más que por eso, es porque él usaba normalmente 3 o 4 cámaras. También. Entonces no sabías si el tiro te venía por delante, te venía por un lado, por la derecha, no sabías qué parte después iba a poner en el montaje. Entonces tendrías que estar siempre tenso. Madre mía, pobre gente. Sí, por eso para los actores los rodajes de Kurosawa también eran muy exigentes porque tenían que estar siempre en guardia, digamos. Tengo que decir que a mí las escenas estas de, bueno, de cuando se encuentran en peligro o cuando, por ejemplo, esta escena de cuando se congelan o la siguiente escena que vamos a hablar después en el río, Ujú. a mí me parecen muy creíbles. O sea, yo Sí, creo que sí hay cosas que te podrían Sí, pasar sí. tranquilamente. No es como una película de Hollywood que cosas que ves que dices tú, joder, la solución que dan es inverosímil o es espectacular. No, ellos tienen un peligro y lo solucionan de una manera sencilla y tú podría ser. O sea, seguro que es así como hay que hacerlo. sí. Es que seguramente eso se debe a que está basado en un libro de unos viajes reales y claro, lo que contaba el hombre era la realidad, claro. Si yo me pongo a hacer un guión en la taiga, un libro sobre la taiga, me lo tengo que inventar, ¿no? Pero alguien que estuvo allí, correcto. Está claro. Otro punto que quiero comentar es, para mí es una de mis escenas favoritas. Si os acordáis, cuando se separan por primera vez el capitán y Dersu, con muchísima pena, están en las vías del tren. Y también Kurosawa hace el encuadre muy significativo, ¿no? Dersu se va a quedar a un lado de las vías del tren y el capitán y sus hombres se quedan dentro de las vías del tren. Claramente, la naturaleza y Dersu quedan a un lado y, y el capitán y la civilización al otro, ¿no? No es nada sutil, si yo lo he visto no es nada sutil, pero me parece una escena muy bonita, la Sí, verdad. ellos siguen avanzando por las vías del tren y un plano más atrás está Dersu que sube una loma Subiendo una loma, y, sí. y se queda allí arriba y cuando se van ellos cantando, el capitán se para, se gira, se queda en silencio todo triste y se escucha ¡Capitán! Dersu es muy emotiva, además se escucha, suena todo con un eco.
Es muy chula, sí. Es una escena muy chula. Vale, ¿qué más? ¿Qué más os voy a decir? Esto ya lo hemos comentado. Cuando ya hay la elipsis para el segundo viaje, el capitán se nota que añora muchísimo a Dersu. Y cuando se encuentran, bueno, es que yo lo conté, se abrazan 3 o 4 veces. Es la apoteosis. Incluso hay Se un miran tronco, ahí con amor que mi madre mía, Dios mío. incluso no os acordáis, no sé si os acordáis, que hay Sí, justo un tronco muy grande tirado en el medio. ¿Por dónde? ¿Por justo, dónde? justo al principio corren el uno hacia el otro y mierda, no nos podemos abrazar que el tronco aquí es demasiado tal y se tienen que desplazar unos metros. Correcto. Luego hay una escena que ya hemos comentado de los bandidos chinos, que unos que secuestran allí a unas mujeres, tienen a unos hombres, dejan a unos hombres atados en el río, son un poco nunca los vemos en escena, pero son un poco los villanos, porque también trafican con pieles, y Y matan animales por diversión, eso, no por necesidad. es algo que der su censura. Los odia, vamos. Y yo creo, hay dos cosas sobre los vampiros, no, perdón, Los vampiros chinos. no confundamos a nuestros oyentes, los bandidos chinos, hay dos cosas. Una, que seguramente lo de traficar pieles sea culpa de la civilización, porque ¿quién es el mercado ahí? Claro. La gente de las ciudades. Sí, sí. Y otra cosa que pensé yo es ¿por qué mete Kurosawa a los bandidos chinos? Y si os acordáis, al final de la película, alguien ha asesinado a Dersu para robarle el rifle. Yo creo que puede haber sido un bandido chino. Porque normalmente en las películas de Kurosawa no hay nada gratuito. Esto es lo que quería comentar. La escena del río es muy graciosa, porque Dersu tiene que explicárselo todo, los otros son los bobos que no saben La hacer escena nada. del río sí que es, yo no, que no controlo de cine, me parece espectacular. Los tíos corriendo por la orilla del río, en la cámara siguiéndolos. Y después también es otra escena donde se demuestra el cariño que se tienen. Ver al capitán todo compungido, corriendo de un lado para otro sin saber qué hacer, gritándole a Dersu si está bien, no sabe, todo súper nervioso. Y yo aquí valoraría, porque se habla todo el Bueno, y tiempo el chimpo que da, perdona, Lurido, Nada. chimpo que da el viejo para engancharse al árbol, si lo hizo él, cuidado, en el río, cuidado, Pues parece ser que La madre lo pilló. hicieron unas pruebas de la escena con doble varias veces y que al final es que el nombre para mí es muy difícil. Munzuk hizo él directamente la escena. Pues joder, un chimpo espectacular, Y dice, escribía Munzuk que el agradecimiento más grande que le dio y que a él le llenó lo suficiente, aunque es un poco escueto, fue cuando volvió a la orilla de grabar la escena, Kurosawa se acercó y le dio un abrazo. Ah, Eso fue, pues Bueno. debe ser que los japoneses son poco expresivos o algo. Igual hay que explicar un poco la escena para que se entere la gente. sí, adelante. No, vosotros, yo no. Tú, venga. No, yo no explico. Explica vosotros que a mí se me da fatal de explicar. Nada, la escena es que van una barca de troncos por un río aparentemente tranquilo, pero luego la corriente se hace demasiado violenta y tienen que saltar a la orilla, pero Dersu se queda. Es el último en saltar y se queda en la. Es el último en saltar después de haber empujado al capitán, que el capitán Sí. también se quedaba, que el capitán no lo ha saltado y llega Dersu por detrás, le dice salta y lo empuja. Sí, sí. Y luego, pues él ya no le queda otra que saltar de la barca porque se la va a llevar la corriente contra unas rocas río abajo y se queda agarrado a un árbol. No sé si Dersu o bien no sabe nadar o bien la corriente ya es demasiado fuerte. No A sé mí cómo. la impresión que me da es que no sabe nadar. Yo es lo que pensé viendo la peli, porque, joder, si empuja al capitán, ¿por qué no salta él también? Claro. Sí. Tengo la impresión de que o no sabe nadar o no se veía con fuerzas o algo similar. Puede ser que no se viese con fuerzas y que la corriente también sea muy fuerte porque cuando llegamos a este momento ya el envejecimiento de Dersu ya ha empezado, ya ha pasado anteriormente la escena en la que él pierde la pipa, se olvida de la pipa de fumar. Bueno, que ya su memoria va fallando y luego fallarán sus ojos, ¿no?
Pero a mí, una cosa que me gusta mucho de esta escena es, porque claro, todo el rato, y que es la base de la peli, todo el rato es la amistad entre ellos dos. Pero también están los soldados, También se desviven, ¿eh? que también se desviven, los Sí, tíos sí. también que están Sí, loquísimos porque al porque final pueda morir. todo el mundo aprecia a Dersu, no a lo mejor como la No, primera nivel. expedición, todos los soldados se despiden también de él, pues, pues con un Sí, amigo también. Y eso cantando una también, canción melancólica, sí. sí. Igual no el mismo grado de amistad, pero sí, también todos acaban apreciando a Dersu. Y Y lo luego, que comentaba, no sé quién era, que madre mía, o sea, el tío está allí amarrado en un árbol en medio del río, pobre que tiene los huevos de corbata. ¿Cuál cortamos? ¿Este? No, ese no, joder. Tontos. ¿Pero cuál Ese no, cortamos? tonto. Ese tampoco. os lo tengo que explicar Eso es todo. muy bueno. El tío dice, este no, ese sí, gilipollas. Hasta creo que hasta le dicen que les dice Dersu a ellos que usen los cinturones. Bueno, para ¿Verdad? rescatarlo lo que hacen es cortar un tronco que llegue al río para que Dersu se agarre y Pues la inercia ya como está agarrado, lo tira hacia la orilla. con el giro del tronco, correcto. Y menos mal que dijo atar el tronco, porque igual lo cortaban y a tomar por Y, lo hemos cortado, ya está. Ah, pero se lo lleva la corriente. Ah, bueno. eh, es, Vas a lo, palpar, Dersu. es lo que os decía antes, ¿no? En esta película aposta el guión de Kurosawa, monopoliza el saber Dersu, ¿no? Pero las memorias y la otra película no están así. El capitán y los soldados también saben hacer alguna cosa. Bueno, el final Y otra el cosa, final de la escena, cuando lo recuperan la alegría y haciendo ahí hacia las coñas y tal, está simpático también. está A simpático. mí me encanta el que uno que está cerca de la orilla, jaja, no sé qué, ¡guau! Y se cae al agua y dice, mierda, espera que me voy a ir yo para abajo. Bueno, Y luego el compañero le vacía una bota de agua a la Sí, cabeza. sí, sí, está simpático. Y otra cosa que hay que decir, el capitán también, el capitán es carismático con sus hombres, en ningún momento tiene ningún conflicto con ellos. Se ve que es buena gente. Luego viene un momento que es muy gracioso, el momento que se hacen las fotos. Sí, la primera foto con uno de los soldados que el soldado le pone La gorra. la gorra a Dersu, está simpático, sí. Y luego salen allí como un oso por detrás, cazado. Y luego las miraditas entre Dersu y el capitán son de amor, 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 amor. Sin duda eso ya alguna. no es bromance, ¿eh? Pero bueno, yo ahí lo dejo. Y luego ya empieza lo malo. Ya Dersu se le había notado que andaba despistado. Y luego, y luego es cuando aparece el tigre. Anteriormente Dersu ya había hablado con el tigre. Tigre, vete, deja de perseguirnos, tal y cual. Pero en este momento Dersu pierde los estribos y por alguna razón se pone nervioso, lo que sea. Creo que el tigre está como lo ve Bueno, muy cerca del capitán. el tigre estaba muy cerca y se estaba Sí. acercando así como muy agresivamente y entonces él le dispara. Y va en contra de sus principios. Sí, Nunca porque se. el tigre era como una especie de deidad para su clan o era como una especie de divinidad o algo así. No se podía disparar a un tigre. Ampa, correcto. Y él va en contra de sus principios. Dispara al tigre, yo creo que por miedo de que el tigre ataque al capitán. Y después también ahí aparece también la sabiduría de Dersu, porque todos dicen, pues si el tigre se ha escapado corriendo, se ha escapado, y dice, no, le he disparado y se ha marchado corriendo, pero se va a morir, porque le he dado y se va a morir. Cuando van a morir siempre se van corriendo, dice, ¿no? Sí, sí. Que ocurre un poco con los que tuvisteis perro doméstico. Los perros siempre se dice, ¿no? Que para morir se van de casa. El mío pasó. Sí. Yo es que no lo sé. El recuerdo del último que tuve lo tuvimos que sacrificar, o sea que no. Pues el mío antes de morir, unos días antes, se había ido de casa, apareció allí medio moribundo, lo trajeron a casa y unos días después volvió a aparecer muerto lejos de casa. Cosas de instintos de animales, será Sí, por qué no triste. atraer a depredadores, estas cosas. No. Bueno, el tigre claramente representa un punto de inflexión en la película y como que es un poco metáfora también, ¿no? De la decrepitud de Dersu. Dersu, a partir Sí. de ahí, va a tener problemas. Dersu, o sea, a partir de ahí piensa que se va a morir, que otro tigre va a venir a matarlo. Y de hecho, cuando se da cuenta de que ya no tiene la vista que tenía, le echa la culpa a haber disparado al tigre.
En realidad es un proceso de envejecimiento natural, ¿no? Pero en su mundo los espíritus y eso tiene mucho sentido. Y luego viene una escena, la escena de la que se da cuenta de eso, de que está ciego, también me vuelve me vuelve a llevar a la misma conclusión que dije antes. Nada es gratuito en las películas de Kurosawa, por lo menos en esta. Al principio, en el primer viaje, ¿os acordáis? Lo comentamos, la prueba de La puntería con puntería la que tenía, cuerda. impresionante, con que le disparó la cuerda y acertó. Claro, Y ahora ni siquiera ve la presa. Cuando van de caza claro. el capitán, ni siquiera ve la presa. Pues yo creo que esa escena de demostrar la puntería de Dersu en el primer viaje no es no es porque sí, es para después demostrar con otra escena parecida que intenta dispararle a una manopla que perdió vista, perdió visión. Incluso creo que no es gratuito el tiro de cámara que hace, que es manopla, Dersu, y al lado de la manopla el capitán. El capitán no se mueve en la prueba de disparo de Dersu. Yo dije a ver si le va a pegar al capitán un tiro, porque no veo un carajo. Claro, yo también dije, pero creo que es para demostrar la confianza que tiene, a pesar de que no tenga la vista que tiene antes, el capitán en Dersu. Porque si no, tampoco tiene mucho sentido que te quedes ahí. Y luego ya es la apoteosis total, ¿no? Esa escena nocturna, que es muy curioso, porque como se ve la sombra del tigre, toda la película está contada desde el punto de vista del capitán, que es el narrador. Pero luego como que se ve la sombra del tigre, pero luego, como nos quiere dar a entender Kurosawa con esas imágenes del tigre con un filtro rojo, ¿os acordáis, no? Sí, sí. Como que fue una ensoñación de Dersu ya preocupado, ¿no? Por qué va a ser de él en en la taiga sin... Él sabe que está perdido, sabe que si no puede cazar, no puede sobrevivir. Si no puede ver, él no puede sobrevivir en la taiga. Mira su pesar. Y el capitán es muy sincero, nunca le miente, no pasa nada. Simplemente le invita a su casa. Le había invitado ya en el primer viaje y ahora Dersu acepta, bueno, se arrodilla y le suplica que sí, llévame contigo a tu casa, capitán. Y para mí las escenas de la casa, son bastante breves, pero muy significativas, muy emotivas. Mm. Dersu dentro de una casa no aguanta. Otra vez se vuelve a hacer querer, porque el hijo del capitán y la mujer, pues enseguida le cogen cariño también. Está claro que Dersu se hace querer, pero bueno, él no se adapta allí, no es su rollo, tío. Bueno, creo que Se pasa el tiempo sentado mirando para el fuego. Sí, se hace querer por todo el mundo, pero menos por el aguador. Ostras, ¿cómo le calentó las orejas? Comentar a los oyentes que hay una escena donde la mujer del capitán sale a pagar a un aguador que le llevó una jarra de agua, 2 litros, 4 litros, y sale allí Dersu y dice, ¿pero cómo? ¿Le has cobrado por el agua? Eres un ladrón, hijo de puta. El agua está en el río, se puede coger sin problema. Tú eres un ladrón, eres un desgraciado. Y hay otra imagen en la que dicen, es que han detenido a Dersu, ¿por qué? Porque es que me vio pagar la leña y dijo, y una mierda, y se fue a cortar un árbol allí al parque. correcto. Y ahí insinúan que no es la primera vez que tiene problemas con la policía. Por cortarle. Luego hay una escena también que es muy triste. Dersu quiere salir a disparar al aire con su rifle para limpiarlo y la mujer le dice, mira, no se puede disparar en la ciudad. Y luego una escena que le pide al capitán, mira, es que aquí no tengo aire dentro de la casa, dentro de esta caja, le llama. ¿Cómo pueden los hombres vivir en una caja, no? No, me falta el aire, déjame acampar fuera. Y eso que está nevando. Si os fijáis por la ventana se ve que está nevando. Y el capitán le dice, no está permitido Aquí no se puede, acampar. Dersu, esto es la civilización, aquí no se puede. Y luego, bueno, al final, pues todos aceptan, ¿no? Dersu, si quiere ir a las colinas, se va, me parece. ¿Cómo dice? A los montitos, ¿cómo dice? Montitos, no, a los montecitos. Quiero volver a los montecitos. Yo creo que dice colinas, no lo sé. Yo no me acuerdo, la verdad. Y cuando se despiden, por mucha pena por parte del capitán, por supuesto, también del niño, el niño le da una rabieta. Pero bueno, el capitán sabe que tiene que ser así. O sea, Tiene que ser sabe así. que allí Dersu no puede seguir. O sea, no soporta vivir dentro de la casa y bueno, pues acepta que se tiene que marchar. Y ahí, si os acordáis, el capitán le hace un regalo a Dersu antes de irse, que es un rifle fusil de última generación, hay de los buenos.
de último modelo. Y he pensado yo que quizá esa es la causa de que asesinen a Dersu. Robarle el rifle de último modelo. O sea, el regalo del capitán puede ser la causa de su asesinato. Sí. Hombre, hay una peli del oeste que se basaba en eso, que era todo el mundo robando el Winchester 73, 73. unos a otros, no sé a cuántos habían matado, que era Jace Stewart, es que no me acuerdo, creo que sí. No me acuerdo, yo me acuerdo de verla de pequeño esa película, a mí más. Pues esa lectura, claro, ¿no? Aún te da más pena si piensas así, ¿no? Fue el Claro, propio porque regalo. El regalo es con toda la intención. Se va a sentir culpable de que él sabe que probablemente hayan matado a su amigo por el regalo que le hizo. Probablemente, que él tenía toda la buena intención. Mira, con este rifle, aunque tengas mala vista, no vas a fallar ningún tiro. Seguro que es mentira, pero bueno. Y luego ya y luego ya se termina la película, el capitán buscando, bueno, antes de ir, le llega un telegrama al capitán que han encontrado la ficha suya en el cuerpo de Una tarjeta de visita. Tarjeta de visita en un cazador muerto y vaya a la tumba. Por cierto, el funcionario que está allí con el enterramiento es un miserable. Es simpático el chico. Bueno, que tengo que mover esto ya, Que tengo prisa. Y luego los que entierran al pobre Dersu, está muy bien que no le vemos la cara, ¿no? Está tapado ahí con una manta. También no tiene compasión ninguna, pues enterramos a... Un momento muy triste, tío. Muy triste. Al capitán le da mucha pena. Sí. Y como bien dices tú, Amaro, lo último que dice el capitán, la última palabra que dice, que fue la primera que dijo en la película, es Dersu. Sí, con mucha pena. Es triste el final, tío, pero bueno, supongo que es como tiene que ser, claro. Es muy triste, es muy triste. Muy triste, sí. Pero bueno. Te quedas ahí un poco con mal sabor de boca, pero bueno. Y la película está muy guay, La música acompaña mucho, por cierto, no lo hemos comentado. Bueno, la música también te transmite, si no fuese suficiente con toda la historia, porque tú le coges cariño a Dersu, por supuesto. Hombre, es que es imposible cogerle cariño. El otro día escuché, al contrario que tú, no puedo hacer referencia al podcast, pero me encantó una frase de uno de los comentaristas que decía, es que yo hay pelis que si a la gente no le gusta, desconfío de que no sean buenas personas. Y dijo, es que si no te gusta Dersu Uzala y no le coges cariño a Dersu, algo malo te pasa. Tampoco es eso, hombre, pero bueno, yo qué sé. Bueno, yo recomiendo la película absolutamente. Aunque te hayamos destripado todo el filme, yo la recomiendo porque hay quien la acusa. ¿Qué carencia puede tener la película a lo mejor? El ritmo, vale. A veces es un poco estática, pero si tú te dejas llevar por la historia y esos momentos estáticos, te dejas llevar procesas lo que acabas de ver, lo que estás viendo, y te dejas también imbuir por la música, que la música es magnífica. Yo creo que la película te va a enternecer muchísimo. Mira, yo, a ver si con esto convenzo a la gente, yo la empecé a ver un día, trabajando al día siguiente, creo que empecé como a las 11:30 o algo así. Son 2 horas y media casi. Dije yo, me veo un cachito hoy y otro mañana y así. Me vi 2 horas del tirón y dije yo, porque tengo que ir a trabajar. O 2 horas y 5 o algo así. Porque mañana tengo que ir a trabajar. Pero si no, me lo hubiese visto, del tirón. Bueno, pues tú sabes que yo no soy muy fan del cine clásico y me encantó. ¿Te gustó? Vale. Me gustó muchísimo la película. Pues tenemos la bendición de Amaro y de Lurido y la mía, por supuesto, que yo fue quien propuso el tema. Pues por mi parte, yo creo que nada más. Decir que veáis esta película, Dersu Uzala, un bromance en la taiga siberiana. Ostras, ya tenemos título para el podcast. Ya está puesto. Romance en la taiga. Se ha cerrado el círculo, amigos. Se ha cerrado el círculo. Le voy a llamar, yo creo que mejor le llamo Dersu Uzala y el bromance, si no queda muy largo, a lo mejor. Pero... Bromance, yo voto por Bromance en la taiga. Yo también, a mí me gusta, tío. Probablemente sea más difícil de venderlo, o sea, de que en las búsquedas de Google, porque igual hay que meter Dersu Uzala, eso sí que es cierto. Eso hay que meter. Bromance en la taiga lo petaba. Genial. Bueno, pues nos despedimos de nuestros oyentes que hoy estarán contentos que no hemos hecho un podcast de 3 horas. Sí, sobre todo nuestra amiga
La mujer de rojo. Un saludo. Y, Sandra, este es corto, Sandra. y nuestra vejiga también está muy contenta. Y yo quería despedir, antes de despedirnos, hacer una mención especial a un amigo nuestro, a Pablo Vilariño. Él sabe por qué es. Un crack. Y si nos preguntáis, el próximo episodio os comentamos por qué es. Un crack, Un besito, Pablo. Y muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Amaro Lourido, un placer. Bueno, un placer igualmente. Chao. Seguimos. Buenas tardes. En las redes. Adiós. Chao, chao.